Hola amigas y amigos, vamos a tratar hoy de aclarar el tema sobre qué tipo de ingresos computan o no computan a efectos de toda esta gente que ahora está con la intención de reclamar porque le han rebajado el ingreso mínimo vital o incluso se lo han quitado por sus ingresos del año 2020. Vamos a analizarlo con detalle. En principio, ya sabéis que ha salido la última actualización, la última modificación del ingreso mínimo vital en diciembre del 2021 y vamos a ver qué es lo que realmente computa y lo que no, porque hay mucha disparidad de opiniones, la gente se guía mucho por lo que ve en determinadas páginas, en determinados periódicos y muchas veces pues andan, por lo que veo, bastante despistados, ¿no? Cogen un artículo concreto y se llaman un poco a error porque no lo interpretan correctamente en base a lo que trae el BOE. Y en base a él nos vamos a ceñir o a regir, vamos a regirnos exclusivamente por lo que trae el BOE, ¿no? En el artículo 20, que se titula Cómputo de ingresos y patrimonio, nos explica todo lo que computa a la hora de tener en cuenta para calcularnos el ingreso mínimo vital, es decir, todo aquello que nos descontaría a la hora de quitarnos dinero sobre lo que nos corresponde según nuestra unidad de convivencia. Básicamente el artículo está exactamente igual que estaba. Nos dice que los ingresos del ejercicio anterior se llevarán a cabo atendiendo las siguientes reglas. Dice que las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las actividades económicas de arrendamiento de inmuebles. Es decir, si tenéis una casa alquilada, lo que cobréis de alquilar esa casa, pues solamente es por el rendimiento neto. No es en la mayoría de los casos en los que estamos ocupados ahora mismo, ¿no? Los rendimientos procedentes de actividades económicas y los regímenes especiales se computarán por la cantidad de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y luego las ganancias patrimoniales y cuando se tengan bienes inmuebles, todo eso sigue exactamente igual que estaba en la anterior BOE, donde venían las bases del ingreso mínimo vital. Llegamos al apartado E, que este es muy importante y lo vamos a decir muy clarito para que lo tengáis todos grabado en la mente. Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones contributivas o no contributivas, públicas o privadas. Vamos a repetirlo porque esto tiene que quedar muy claro. Todas las pensiones y prestaciones, sean contributivas o no, sean públicas o sean privadas. Todas. ¿De acuerdo? Luego, si hay, en el apartado F, hay algunas que se exceptuarán del cómputo de rentas y nos habla de una serie de casos. El primer artículo dice unas que se refieren a los párrafos B, C, D, I, J, N, Q, R, S, T, X e Y del artículo 7, que luego lo veremos, de la Ley 35/2006, y luego habla de las ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda. Por ejemplo, tienes una beca de tu hijo, eso no computa. Tampoco computa la persona que tenga que pagar, la persona obligada al abono de la pensión compensatoria. Dice literalmente el artículo: se considerará renta exenta para la persona obligada al abono la pensión compensatoria que deba ser satisfecha. ¿De acuerdo? El que tiene que pagar, siempre que se haya producido el pago de la misma, especifica. Y dice el siguiente artículo: se considerará renta exenta para la persona obligada al abono la pensión de alimentos a favor de los hijos que debe ser satisfecha según tal, siempre que se haya pagado. Pero estamos hablando de la persona obligada al abono, ¿de acuerdo? Porque dice a continuación: en la unidad de convivencia que deba recibir la pensión de alimentos, será exenta cuando no te hayan pagado, cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago. Es decir, que la pensión por alimentos sí computa. No computaría si, a pesar de que figure en tu convenio regulador, en tu separación, no te está pagando. Es decir, tú te separas y tu marido o tu mujer no te está pagando esa pensión, y aunque figure ahí, figura en el convenio regulador de la sentencia de divorcio,
la Seguridad Social no va a tener en cuenta y será una renta exenta, porque no te la están pagando. Pero esto, por eliminación, deja claro que sí computa la pensión por alimentos. El artículo siguiente dice que para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. Importante, anterior a la solicitud. Y ese importe será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ejercicios, de los ingresos del ejercicio anterior. Con esto ya tenemos claro, nos van a mirar lo del año anterior y ya sabemos lo que va a computar o no. Todas las prestaciones y pensiones contributivas o no. Y ya tenemos claro también lo de la pensión de alimentos. Dice también que para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia, si lo deja claro, no solo la persona que recibe la prestación, sino toda la unidad de convivencia, se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros. Es decir, no es que yo no he cobrado nada, ya, pero tu padre sí, o tu hermano, o tu marido, o tu hijo. Si han cobrado algo, también computa, es decir, todos los miembros de la unidad de convivencia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y nos dice después que no computarán las rentas previstas en el apartado 1F, que ya lo veremos a continuación cuál es el apartado 1F, que es con un añadido que ha puesto, porque hasta ahora, como dijimos antes, eran el B, C, D, I, J, N, Q, R, S, T, X e Y. Pues ahora el F no se computarán las rentas previstas en ese apartado. A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada en este caso. Y luego ya nos habla del patrimonio. Tenga en cuenta el patrimonio de la persona y de la unidad de convivencia, importante otra vez, y el patrimonio societario, cuando tenemos otros, para el no societario, los activos no societarios, inmuebles, cuentas bancarias, cuidado con esto también, depósitos, activos financieros, participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares. Ojo con esto también. Los activos no societarios, es decir, que no son de una sociedad, sino que son tuyos, cuentan los inmuebles. Eso sí, excluida la vivienda habitual. La vivienda habitual no cuenta. Después cuentan las cuentas bancarias o depósitos que tengamos en el banco. Activos financieros, pues valores que tengamos en bolsas, seguros, rentas, etc. Y importante, participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas similares alternativos. Los fondos de pensiones computan. Si tengo en un fondo de pensión 20.000 euros, computan. Tiene que quedar muy claro este punto. Nos dice también que los activos no societarios, el patrimonio societario neto se valorará por cada uno de los miembros de la unidad de convivencia y se aplicará el porcentaje correspondiente. Bueno, básicamente esto es todo lo que bueno, también las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros, se valorarán por su valor a 31 de diciembre de ese año. E independientemente, dice, de la valoración de ese patrimonio neto que tengamos, se considerará que no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica para el ingreso mínimo vital las personas beneficiadas individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios por un valor superior al que viene en el anexo 3. Hay una tabla ahí que dice, o en el anexo 3, que dice, el límite de test de activos para un adulto será 6 veces la renta garantizada. Es decir, que si a mí me toca cobrar, pues no sé, pongamos 400 euros al mes por mi unidad de convivencia, eso lo multiplicamos por 6 y ese tendrá que ser el ingreso máximo que podamos tener en este concepto. Bueno, y vamos ahora con lo que habíamos comentado, que había una serie de apartados que mencionaban del artículo 7 que quedaban exentas, ¿no? Era una serie de apartados, B, C, D, I, J, N, Q, R, S, T, X, Y, y añadían el F, y os voy a decir un poquitín lo que son, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, ayudas para los afectados del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH,
pensiones reconocidas para personas que tuvieron lesiones o mutilaciones en la guerra civil, como consecuencia de indemnizaciones, como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales. En el apartado I nos menciona las prestaciones económicas de instituciones públicas con motivo de acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, cuando acogemos a personas de estas características, tampoco computaría. Las becas públicas, becas concedidas de diferente tipo. Las más claras y que todos pedimos son las de los estudios, esas no computarían, ese es el apartado J. Nos vamos al apartado N, prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la unidad de pago único. Es decir, si tenemos derecho a una prestación por desempleo y solicitamos el pago único, tampoco computarían. Nos vamos al apartado Q, indemnizaciones por daños personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público. Creo que está claro lo que significa eso. R, prestaciones por entierro o sepelio. S, ayudas económicas reguladas por el artículo 2. Ese tendríamos que mirarlo, no recuerdo exactamente cuál es. Apartado T, derivadas de la aplicación de instrumentos de cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de préstamos hipotecarios. Este es un aspecto que hay que tener en cuenta. Alguna persona puede estar afectada por ella y eso no computaría. Apartado X, prestaciones económicas públicas para cuidados en el entorno familiar y asistencia personalizada, en las personas que cuidan a familiares, por ejemplo. Y el último, la Y, la propia prestación del ingreso mínimo vital y prestaciones económicas de las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar los recursos de subsistencia a las personas que no tienen ingresos. Y aquí dice, así como las demás ayudas establecidas por estas comunidades autónomas o por entidades locales para atender, con arreglo a la normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos, las tarjetas de alimento, de escolarización, ayudas para libros, necesidades básicas de menores o personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Cuando carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, el IPREM. Esto creo que ya también lo sabíamos todos lo que era. Y el apartado F, que comenté que venía añadido, que especifica las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. Y luego ya habla de aquí del tema de los autónomos. Los que seáis autónomos podéis mirarlo en este artículo, en el apartado F, artículo 7, rentas exentas. Entonces ya tenemos muy claro lo que es exento, que no computa, según en base a este artículo número 7. Tenemos que tenerlo muy clarito el tema. Ahora bien, en este mismo BOE aparece el artículo 11, que habla de situación de vulnerabilidad económica, y nos vamos a ceñir al artículo número 5. Al artículo número 5, porque aquí es donde puede venir un poquitín el error de que si computa la RAI, no computa la RAI, u otras prestaciones que nos pueda dar la Seguridad Social. Este artículo 5, o sea, este apartado 5 del artículo 11, dice lo siguiente: cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, es decir, oye, mira, no, yo el año anterior cobraba dinero, no puedo justificar mi vulnerabilidad económica. Pues bien, en este caso se puede solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el reconocimiento del derecho
a la prestación del ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso. Ojo, porque dice que se puede solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Aquí sí podemos decir, oye, mira, es que no quiero que me miréis el año pasado, sino quiero que me miréis este. Esto se puede hacer desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Para acreditar mi situación de vulnerabilidad económica en este año, dice que se atenderá exclusivamente al cumplimiento del requisito de ingresos, según el apartado 2 de este artículo, todos los requisitos que ponía, haciendo la proporción correspondiente a los ingresos de cada persona individual de la unidad de convivencia, ¿no? Referente, por supuesto, al año en curso, de conformidad con los datos que hay en la Seguridad Social que permita verificar la situación. Es decir, que si podéis justificar que este año no tenéis ningún ingreso, desde el 1 de abril podéis solicitar, digo lo del 1 de abril porque así lo especifica, no sé exactamente si se refería a este año 2021 o esto del 1 de abril va a ser aplicable siempre, que es lo que me parece. Dice, en todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso, del año actual, y aquí es donde viene el follón que mucha gente se hace, no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo en cualquiera de sus modalidades, incluida la RAI, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante dicho año, es decir, el año en curso, siempre que en el momento de la solicitud de la prestación esas prestaciones o subsidios se hayan extinguido por agotamiento, renuncia, etcétera, etcétera. Estos extremos deberán ser acreditados, tal. Es decir, que si yo este año, a 1 de abril, no tengo ningún tipo de ingreso, y si dejé de cobrar la RAI o dejé de cobrar el SED, el subsidio extraordinario por desempleo o el paro, a principios de año, puedo decir, es que mira, mi situación económica ha cambiado ahora y en este año me quedo sin ingresos porque ya dejé de cobrar este año esta prestación que recibía. En este caso, sí podemos solicitar que nos miren los ingresos de este año. Es un poco de aquella manera, esto del 1 de abril, esto de que haya tenido que acabarse en el mismo año, yo creo que no, son casos como bastante concretos, porque si lo has dejado de cobrar el año anterior, no lo especifica. Dice simplemente que si has dejado de cobrar esa ayuda, la RAI, si la has dejado de cobrar, por ejemplo, en noviembre del año anterior, parece ser que no serviría. Tienes que haberla acabado en el mismo año en el que solicitas que te miren tus ingresos. Vamos a repetirlo porque dice, incluida la renta activa de inserción, percibidas durante el año en curso siempre que en el momento de la solicitud del ingreso mínimo vital el derecho a esas prestaciones se hayan extinguido por agotamiento, En su caso, por el mantenimiento del derecho sin que se tenga prestación a una prestación o subsidio. También dice que asimismo se requerirá que en el ejercicio anterior se cumplan una serie de requisitos que vienen, aparte del artículo 20 y 21 que habíamos ya hablado antes, nos habla de un anexo, el anexo 4, que nos dice que para que tú puedas pedir que te miren lo de este año, tiene que cumplirse que en el año anterior no puedes haberte pasado en un 300% la renta garantizada que te corresponde. En un 300%. Si me corresponde 400 euros, pues el año anterior no podría tener unos ingresos mensuales de 1.200 euros. Y además el 100% del límite de patrimonio. Eso hay que seguir cumpliéndolo exactamente igual. Eso es lo que especifica el anexo 4 al que se refiere aquí. Con esto creo que hemos dejado bastante claro si te pueden tener en cuenta los ingresos de este año en vez del año anterior o no, en qué casos sí y en qué casos no. Es decir, para que te miren este año, lo tienes que hacer a partir del 1 de abril, según especifica el BOE,
y tienes que justificar que las prestaciones que tú recibías, para que no te computen, ya las has extinguido. Esas prestaciones ya no las cobras. Es importante que tengáis esto en claro para que a la hora de solicitarlo, pues que no os puedan echar atrás esa solicitud. Repito, dice que en la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido del año en curso, de conformidad a los datos que tengan, etcétera, 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 dice que no se computarán las rentas, no se tendrán en cuenta las rentas, o sea, prestaciones o subsidios de desempleo, incluida la RAI, ni prestación por cese de actividad, percibidas durante dicho año. Creo que aquí vuelvo a aclarar esto, sí, siempre que en el momento de la solicitud se hayan agotado. Creo que no nos va a servir que se hayan, o sea, que si van las del año anterior, lógicamente no influyen, porque tú estás pidiendo, estamos pidiendo que nos miren este año. Entonces, si a 1 de abril le digo, oye, mi situación económica ahora es que no tengo ningún ingreso, si en enero, febrero y marzo yo he cobrado la RAI, o he cobrado el paro, o he cobrado la prestación por cese de actividad, no me la van a computar. No la van a tener en cuenta. Esto realmente es un sinsentido porque, bueno, pues tampoco deberían de tenerla en cuenta cuando nos miran lo del año anterior. Pero está hecha así la ley. Así, esto es lo que marca la ley. Es decir, la renta activa de inserción, la RAI, subsidios por desempleo o cualquier otro tipo de rentas que te hayamos tenido en ese año, en los 3 primeros meses, no se tendrá en cuenta. Si puedo acreditar que ahora no tengo ningún ingreso. Repito, es un sentido porque lo mismo se tendría que hacer con lo del año anterior. Pero bueno, digamos que es un poco para callar esas voces que dicen que lo que tiene es que mirarse la situación actual, no la situación del año anterior. Con esto ponen un pequeño parche que en realidad va a solucionar bastante poco. Porque, repito, esas ayudas que recibimos solamente serán exentas cuando solicitamos vulnerabilidad económica en este año a partir del 1 de abril. Y no me tendrán en cuenta si yo cobré esas prestaciones en los 3 primeros meses del año. Porque no lo hacéis del año anterior. No tiene mucho sentido, pero así es como está hecho. Y por último quiero señalar también que ha sido mucha la gente que me ha dicho que es que en la tarjeta social digital, cuando miran las diferentes prestaciones que tienen, pues por ejemplo el subsidio extraordinario por desempleo aparece como una prestación de naturaleza no contributiva, lo mismo que el ingreso mínimo vital, y que sin embargo, la prestación, como una prestación como la RAI, aparece como una prestación de carácter asistencial. Es que esta no es no contributiva como el paro o como otras prestaciones. Si acudimos a la información del propio portal de la Seguridad Social, veremos que las prestaciones de nivel asistencial de la protección por desempleo, y en este caso entra la RAI, están encuadradas dentro de las pensiones no contributivas. Pensiones no contributivas son subsidio especial de maternidad, protección familiar y asistenciales de protección por desempleo. También entran las ayudas de las diferentes comunidades de los servicios sociales, las rentas mínimas de inserción, salarios sociales. Son pensiones no contributivas. Aclarar esto, aunque aparezca ahí que en la tarjeta digital, aunque os pongan asistencial, eso quiere decir que es pensión no contributiva. Por lo tanto, sí computa. Resumiendo, en término general, ha cambiado muy poco, se sigue teniendo en cuenta lo del año anterior, y ya hemos visto lo que computa y lo que no computa. Y a efectos de las personas que lo quieran pedir en el año en curso, tiene que hacerse a partir del 1 de abril para demostrar que tu situación económica ha cambiado y no se tendrán en cuenta las prestaciones, pues la RAI o el subsidio de desempleo, lo que sea, que hayas cobrado en ese mismo año. Ya no habla del año anterior, porque lógicamente tú estás solicitando dentro del mismo año. Se entiende que conceden esos 3 meses iniciales para que tú puedas decir en el cuarto, a partir del 1 de abril, oye, es que mira,
ahora mi situación ha cambiado. Como si los 3 primeros meses no comieras. Es decir, si tú lo solicitas en febrero, según viene estipulado ahora mismo en el BOPA, no te lo van a mirar en relación a este año. Te lo mirarán si solicitas el IMU a partir del 1 de abril. Y entonces sí, esas prestaciones no computarán las que has cobrado hasta el 31 de marzo. La gran pregunta es, ¿por qué narices, si no lo van a tener en cuenta para las personas que lo pidan este año, por qué si lo tienen en cuenta para las personas que lo piden normal, mirando los ingresos del año anterior? Es un sinsentido, no tiene ninguna lógica. Si yo recibo una ayuda como la RAI durante el año pasado, lo normal es que no me la miréis. Si no, se la vais a mirar al que lo pide este año. El 1 de abril yo lo pido y digo, no, es que este año ya no cobro nada y en marzo dejé de cobrar la RAI. Ah, vale, pues entonces sí, no te cuento la RAI. Como que no has cobrado nada. Pero si te la solicito, el ingreso mínimo, y no especifico que quiero que me miren este año, me miran el anterior, entonces sí me va a computar. Que alguien nos lo explique. Pues nada más, amigos, espero haberos aclarado todas estas dudas para que cuando vayáis a la Seguridad Social tengáis claro lo que computa, lo que no computa y podáis defender vuestros derechos. Y no olvidéis que hay muchas personas a las que le han computado las rentas mínimas de inserción. Han cogido esa cantidad que aparecía por algún lado, lo encontraron y nos lo han puesto como ingreso. Cuando eso, ya lo hemos dicho, no computa. Nada más, espero haberos ayudado. Acordaros de suscribiros al canal porque seguiremos explicando muchas más cosas sobre el tema del ingreso mínimo vital. Muchas gracias y hasta luego.